curso grabado para... Ok. Entonces vamos a poner un momentico la presentación. Este punto es un punto bien corto, pero que a veces se les hace un poquito complicado y por eso es importante siempre tenerlo bien claro. ¿Lo están viendo ya? No, profe. No. ¿Lo están viendo? No, ¿Sí? no, no se ve nada, profe. No, profe. Ya vamos a esperar. ¿Ya? ¿Lo ven? ¿No? No, profe. Dios mío, qué tragedia. Ok. Vamos a ver si ahora sí lo ven. Ahora yo los veo, por lo menos. Ahora sí. Parece que va a aparecer algo allí, porque dice, ha empezado, sí, ahora sí. Okay. Bien. No sé si leyeron la semana quinta, se deben meter en la plataforma para que lean, ¿ok? Lo que está allí. Vamos a tratar solamente un punto pequeño que se llama la delimitación de la investigación. Y hay 3 tipos de delimitación. No es limitación. A veces se confunde con la palabra limitación. Y no es limitación, es delimitar. Delimitar la investigación. Delimitar la investigación quiere decir que tú vas a reducir esa investigación a unas áreas específicas. Entonces, vamos a delimitar nuestra investigación, ¿ok? Y esa delimitación es de 3 tipos. Hay una delimitación teórica, hay una delimitación temporal y hay una delimitación espacial. La delimitación teórica, que es una de las más importantes, es sobre las variables o sobre sus objetos de estudio. Es decir, la delimitación teórica debe decir cuáles son sus variables objetos de estudio, ¿okay? Que sustentan la investigación. Por ejemplo, mi investigación va a estar relacionada con el desarrollo organizacional o va a estar relacionada con el clima organizacional. Tienen que decir teóricamente cuáles son las variables que sustentan su estudio, ¿ok? Y esa es su delimitación teórica. Generalmente se trata, obviamente, de sus variables objeto de estudio. Entonces es muy fácil hacer la delimitación teórica. La delimitación temporal siempre es el tiempo en el que ustedes van a hacer esta investigación. Obviamente tienen un tiempo bastante reducido porque ese tiempo debe cumplirse entre esta materia y la próxima materia que sería trabajo de grado 2. Entonces tienen 15 semanas con esta materia y 15 semanas con la próxima materia. Entonces la delimitación temporal debe abarcar esos 2 espacios de tiempo. Entonces ustedes dicen, mi investigación la voy a realizar desde el mes de junio del 2021 hasta el mes de septiembre del 2021. Esa es una delimitación temporal. Ustedes pueden decir entre junio y septiembre del 2021, etcétera, como ustedes quieran. Y la delimitación espacial, que es ya a dónde está referida específicamente la investigación. Eso quiere decir, por ejemplo, a qué empresas, a qué escuelas, en qué sitio específico se va a hacer la investigación. Y eso tiene que ver también con el lugar donde se hace, ¿ok? Si es Panamá, en general, porque Panamá abarca mucho más que Ciudad de Panamá, o es en Ciudad de Panamá. Entonces, si es en Ciudad de Panamá,
ustedes deben especificar claramente el sitio donde van a hacer su investigación. Si no es Ciudad de Panamá, sino otro sitio, por ejemplo, Chitré o no sé, otro sitio, ustedes tienen que señalar allí el sitio donde va a hacer la investigación y al lado poner Panamá. ¿Ok? Entonces, puede ser Ciudad de Panamá, Panamá. Entonces, una delimitación realmente es muy corto, son 2 líneas o 3 líneas máximo en que ustedes deben decir esas 3 elementos básicos que deben aparecer allí. Es decir, mi investigación va a estar relacionada con tales variables, que va a ser la delimitación teórica, la voy a realizar entre junio y septiembre del 2021 y esta investigación se desarrollará en Panamá o en Ciudad de Panamá, Panamá. Eso es todo. O en las empresas públicas de Ciudad de Panamá, Panamá, o en los hoteles de Ciudad de Panamá, Panamá, o en las instituciones escolares, o en los liceos, o en las escuelas. Siempre deben poner el lugar donde ustedes van a hacer la investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces en el título podemos no poner el lugar exacto, sino que decimos, por ejemplo, en el título decimos, se va a desarrollar en las empresas en Ciudad de Panamá, Panamá, pero no decimos en qué empresa, ni decimos si esas empresas son públicas o privadas. Yo puedo decir, por ejemplo, en mi título que voy a desarrollar mi investigación en las universidades en Ciudad de Panamá, Panamá, y no decir si son públicas o privadas. Pero luego en la delimitación sí tengo que decir que son en las universidades privadas en Ciudad de Panamá, Panamá. ¿Por qué? Porque la delimitación generalmente es como más clara que cuando nosotros espacialmente nos ubicamos en el título. Entonces, es muy importante esta última parte que es la delimitación, porque la delimitación de la investigación ya define claramente el tiempo, el lugar y cuáles son sus objetos de estudio o sus variables teóricas que ustedes van a tratar en su investigación. Entonces, es muy importante que tengan claro esto antes de pasar al capítulo 2. Este es el último punto del capítulo 1, que es el momento empírico, que para nosotros es el módulo 2. Allí en esa parte también aparece la tarea que va a ser evaluada, porque las tareas anteriores eran exposiciones aquí, no eran exposiciones evaluadas, pero las tareas en sí que aparecen sí son tareas que tienen evaluación. Entonces, esas tareas que tienen evaluación, ustedes deben entregar cada una de esas tareas. Les dejé el tiempo abierto, pero saben que ustedes deben entregar su tarea antes de comenzar con la próxima semana. Tienen hasta el miércoles que viene, que vamos a comenzar entonces con el capítulo 3, con el módulo 3, que digo, que sería el capítulo 2 de su trabajo de grado, pero es, en la plataforma es el módulo 3, y deben hacerlo, es decir, deben tener listo esta parte antes de comenzar la siguiente parte. ¿Por qué deben tenerlo listo? Porque es muchísimo más fácil hacer el capítulo 2 si ya tienen listo el capítulo 1. ¿Ok? Entonces, cuando ya nosotros tenemos listo nuestro problema, nuestro planteamiento, la formulación de la pregunta, tenemos listos los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico, y tenemos listo la justificación y la delimitación, ya es muchísimo más fácil hacer nuestro capítulo 2, que ya sería el marco teórico. Entonces, ya con esto terminamos el último punto. No sé si tienen alguna pregunta acerca de este punto de la delimitación para que la hagan en este momento y luego entonces sí les vamos a dar la palabra a cada uno para que hablemos sobre su trabajo. ¿Están claros con la parte de lo que es la delimitación? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, vamos entonces a seguir escuchando a María sobre
su trabajo. ¿Ok, María? Puedes hablar. Ok, entonces usted me había dicho que en el título mejora de los procesos cognitivos en un grupo de niñas de 10 a 12 años del hogar San José Malambo tras la práctica del ajedrez. Ya. Okay. Vamos a quitar mejora. Vamos a quitar mejora. Vamos a poner los procesos cognitivos. ¿Ok? Ajá. Los procesos cognitivos y la práctica del ajedrez. Los procesos cognitivos y la práctica del ajedrez en niñas. ¿Ok? En niñas. Si quieres le pones la edad. Si no es necesario poner allí la edad. Pon en niñas que viven Del hogar o del hogar San José de Malambo. ¿Queda en Ciudad de Panamá? ¿Panamá? Sí, en la ciudad de Panamá queda. Entonces, el hogar Malambo, Ciudad de Panamá, Panamá. ¿Ya? Oh, ya. Ciudad de Panamá, Panamá. Ahora sí me lo vas a volver a leer. Voy. Dice, los procesos cognitivos y la práctica del ajedrez en niñas del hogar San José Malambo, Ciudad de Panamá, Panamá. Me gusta más así, está mejor. Más claro, preciso y... Ok. Entonces, la pregunta, no sé si la tengo bien, entonces. Porque es que el problema es que cuando tú dices mejora, ya le estás poniendo un adjetivo a esos procesos cognitivos. Claro, Y puede ser que después de tu investigación te des cuenta que no hay mejora. Puede ser que haya más bien empeorar, o puede ser que no se haya movido esa variable. Entonces poner mejora es como una trampa que te estás haciendo a ti misma, ¿ya? Y más que todo cuando se trata de investigación, porque investigación es precisamente para saber si mejoran o no, pero puede ser que no, o puede ser que sí, pero tú hasta este momento lo supones, pero no estás segura de eso. Entonces la pregunta la había redactado como ¿mejoran o no los procesos cognitivos? Entonces debe redactar la pregunta según el título. ¿Cómo son los procesos cognitivos y la práctica del ajedrez en niñas del hogar tal, en Ciudad de Panamá, Panamá? ¿Cómo son los procesos cognitivos? Y la práctica del ajedrez, o si tú lo quieres relacionar, cómo son los procesos cognitivos y la relación con la práctica del ajedrez, tendrías que ponerlo desde el título si lo quieres relacionar, porque sería... Porque si realmente lo quisiera relacionar, profesora, porque es exactamente para ver si... Bueno, si lo quieres relacionar, lo tienes que poner desde el título. Tienes que poner los procesos cognitivos y su relación con la práctica del ajedrez en niñas, porque allí ya estás haciendo una correlación. Pero también puedes estudiar las dos cosas separadas y no relacionadas. Entonces, es preferible para mí, a mí me gusta más la relación, porque estás planteando los objetos de estudio que están relacionados o que se supone están relacionados. ¿Ves? Entonces en la pregunta sería, ¿cómo son los procesos cognitivos y su relación? Sí, con la práctica del ajedrez en niñas. Con la práctica del ajedrez. Y así sería igual el título, los procesos cognitivos y su relación con la práctica del ajedrez en niñas del hogar Malambo en Ciudad de Panamá, Panamá. ¿Ya? Sí, y entonces el objetivo es analizar, igualito, pero poniéndole analizar adelante. Analizar la relación. Analizar los procesos cognitivos y su relación. Procesos cognitivos y su relación, y ahí va todo. Ajá. Todo. Los objetivos específicos son los que me han costado, profe. Claro, porque si no tienes claro cómo redactar el objetivo general, es más difícil los objetivos específicos.
Los objetivos específicos tienes que trabajarlo en función de los dos objetos de estudio. Un objeto de estudio que son los procesos Identificar cognitivos. los procesos cognitivos. Ok, Eso sería uno. pero tienes que ponerle identificar los tipos de procesos cognitivos, porque no puedes repetir en el objetivo específico, no puedes repetir la variable igual que está en el objetivo general, sino que tienes que tener una dimensión. Si los procesos cognitivos tienen tipos de procesos cognitivos o formas, o no sé, realmente tienes tú que saber de esa variable, haber leído sobre esa variable, sí, para poder entonces seleccionar cuál palabra le vas a poner adelante, que va a ser tu dimensión, ¿ok? Para poder después hacer el cuadro de operacionalización, porque si no tienes dimensión, entonces va a ser muy difícil sacar los indicadores. Si yo te digo que los procesos cognitivos son de 3 tipos, o hay tipos, o hay una variedad, o hay, no sé, tienes que tener como una palabra antes de procesos cognitivos. Ok, perfecto. Podría estar entonces identificar los tipos de los procesos cognitivos o lo que más se adecue a esto de tipos, ¿no? Sí, si no hay tipos, tienes que leer sobre procesos cognitivos porque no estoy segura que haya tipos de procesos cognitivos, porque tienes que conseguir eso teóricamente, claro, para poder trabajarlo en el marco teórico, en las bases teóricas. Entonces, debes conseguir no solamente la definición de procesos cognitivos, sino también los tipos de procesos cognitivos que tú quieres, que deben haber tipos, porque deben haber tipos de procesos cognitivos porque tú quieres o tú estás diciendo que hay una relación entre esos procesos y la práctica del ajedrez. Ajá. Entonces, el otro lo había puesto como analizar el ajedrez como una herramienta pedagógica. Entonces, allí tienes que trabajar con la práctica del ajedrez. Entonces, tú tienes allí que determinar, por ejemplo, el tiempo de la práctica del ajedrez. Determinar o analizar o describir la forma, o yo diría la enseñanza, cómo enseñan el proceso, la práctica del ajedrez. ¿Entiendes? Analizar la práctica, analizar la práctica del ajedrez. Pero no es, como herramienta. No es la práctica sola, porque la práctica sola estás cometiendo el mismo error, estás repitiendo la variable. Entonces, analizar, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo, porque yo no conozco tu problema, te estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, analizar las herramientas para la práctica del ajedrez, o identificar o determinar el tiempo en que se hace la práctica del ajedrez. Todo eso lo puedes usar como objetivos específicos de la práctica del ajedrez. Okay. O las estrategias que se utilizan en la práctica del ajedrez, las estrategias didácticas que se utilizan en la práctica del ajedrez, porque el ajedrez tiene toda una serie de estrategias para su enseñanza. Ajá. Entonces, sí, puedes obtener varios objetivos específicos de cada uno de tus objetos de estudio. Y eso solamente lo logras leyendo acerca del objeto de estudio. Ok. Ok. Y luego tenía entonces, ya me quedó clara esta parte. Entonces luego tienes que hacer un objetivo de relación. Entonces tienes que determinar la relación entre los tipos de procesos cognitivos y las estrategias de enseñanza del ajedrez, por ejemplo. Te estoy poniendo un ejemplo. Tú tienes que arreglarlo allí con los detalles específicos que tú quieres averiguar. Pero debes tener un objetivo para uno de tus objetos de estudio, otro objetivo para tu segundo objeto de estudio y después un objetivo que los relacione. Okay. ¿Ya? Ese es el objetivo relacional. Sí, que sería el objetivo 3. O podría ser un objetivo 4, no sé.
Okay. Y ya luego entonces sí lo que viene es la justificación, ¿verdad? No, ya después de eso sí viene la justificación y luego la delimitación. Que la justificación es simplemente porque es importante tu trabajo y la delimitación que tienes que poner allí la delimitación temporal, espacial y teórica. Yo puse así, la presente investigación tiene una importancia práctica que se relaciona con los problemas que en la actualidad presentan los niños en cuanto al desarrollo de sus procesos cognitivos, especialmente en lo relacionado a la atención, memoria y funciones ejecutivas. Entonces, si hay tipos de procesos cognitivos, ¿qué son esos? Sí, sí. Entonces, Estos son los diferentes tipos de procesos cognitivos, la atención, la entonces, memoria y la... bueno, ponlos como tipos, entonces. Ajá. Entonces, esta investigación nos permitirá, aplicando metodología utilizada por investigadores en otros países, determinar si la práctica del ajedrez incrementa o mejora las funciones cognitivas. Bien. No es necesario hacer una justificación muy larga, sino más bien una justificación en donde de verdad las personas que la lean entiendan por qué es importante tu investigación. Entonces, luego de terminar la justificación, yo siempre les digo, después de terminar la justificación, hacen la delimitación y ya allí terminan el capítulo. ¿Ok, María? ¿Está más El claro? capítulo 1 es corto entonces, profesora. Sí, el capítulo 1 lo que tiene más largo, o debería ser un poco más largo, es el planteamiento del problema. Yo no les pido tanta profundidad aquí porque ya cuando ustedes vean tesis 2, a ustedes la profesora les va a comenzar a revisar desde el planteamiento del problema. Si lo tienen bien, no les va a decir nada. Si no lo tienen tan bien, lo que les va a decir es profundicen el planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema por lo menos debería tener 2 hojas o 2 o 3 hojas, es decir, no solamente un párrafo o 2 párrafos. Pero yo aquí no les exijo tanto, simplemente que en ese párrafo o en esos 2 párrafos que ustedes me van a escribir esté claro el problema, porque si está claro el problema, ustedes después lo van a profundizar a medida que van leyendo en el marco teórico. Cuando empezamos el capítulo 2, que es el marco teórico, que es cuando tienen que ponerse a leer, ahí lo vamos a ver de qué contiene el marco teórico, allí ustedes van a tomar en cuenta muchas cosas para profundizar el planteamiento del problema, porque el proceso de investigación es precisamente un proceso. A medida que tú vas cada vez más internalizando ese proceso, vas cada vez más leyendo sobre tus objetos de estudio, tú vas como más fluidamente a escribir sobre él. Es decir, vas a escribir mejor sobre tu capítulo 1, sobre tu capítulo 2. Entonces, esto no es un proceso en donde el capítulo 1 ya lo hice y lo terminé y no lo miro más. No, no, no. Tú vas al capítulo 2, pero luego te puedes devolver al capítulo 1 y puedes devolverte incluso para cambiar los objetivos o puedes devolverte incluso para cambiar el tema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora estoy más clara y ya no me parece que yo lo que quiero hacer es eso, porque he leído tanto acerca de tal cosa que más bien quiero hacer esto. Entonces, ahí es donde se ve como la investigación es realmente un proceso en donde no tiene fases ni etapas, sino que tiene momentos. Y el momento tiene que ver con tu entendimiento, tiene que ver con tu lectura, tiene que ver con tu profundización del tema. Entonces, yo les ayudo con la parte de los objetivos y con la parte del objetivo general y los objetivos específicos. Deberían dejar eso, porque ya los tienen, ¿ok? Pero si alguno después que pasa el capítulo 2 y empieza a leer, quiere cambiarlo, lo puede cambiar, ¿ok? ¿Está claro? Sí. Ok, ¿quién más quiere hablar sobre su trabajo? ¿Cómo van? Yo, profe. Bueno, Ricardo. Ok, ahí me confundí un poco sobre la delimitación. Creí que la delimitación era algo que se le agregaba al título de nuestra investigación. O sea, teníamos que agregarle el tiempo y el espacio al título para saber en qué tiempo se está realizando y en qué lugar. No necesariamente lo tienes que poner en el título. Es decir, lo puedes poner si quieres, pero no es necesario
hacerlo tan específico en el título. Porque a veces tenemos unos títulos muy largos, porque entonces ponemos en la institución San José Gregorio Hernández de no sé qué, de la ciudad de no sé qué, de tal, en el año, de tal a tal año. Entonces hacemos unos títulos muy largos, ¿ves? Y a veces eso no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que diferencia hacer un título un poco más corto y delimitas adentro cuando te toca hacerlo aquí en esta delimitación? ¿Entiendes? Entonces aquí sí te toca ser bien meticuloso. Aquí sí tienes que decir en la institución tal, de tal parte, en Ciudad de Panamá, Panamá, etcétera, etcétera. Del año tal, del mes tal al mes tal. Pero en el título no es necesario, no es obligatorio. ¿Ok? Tú puedes ponerlo más general en el título. ¿Ok? Y no lo tienes por qué especificar en qué exactamente institución vas a hacer tu trabajo, ¿ok? ¿Ya? Sí, eso fue lo que entendí ahorita mismo con María que estaba explicando, entonces ahora fue que lo entendí, creí que iba sobre el título, ya sé que es una sección aparte después de la justificación, entonces yo lo había modificado, pero igual ya lo modifico para atrás, o sea, porque yo había puesto en época de pandemia, entonces como aquí nos había puesto en la delimitación el tiempo, había quitado época de pandemia de mi título y había puesto entonces el tiempo pues de la pandemia, ¿no? Desde marzo del año pasado, pero ya sé que eso va en la delimitación para no alargarlo tanto. Aunque Entonces, a mí cuando se trata de época de pandemia sí me gusta que tenga el título, porque es una etapa muy específica, pues, y eso es bueno que quede allí en el título, ¿ok? Y lo repites igual cuando lo haces en la delimitación, no hay ningún problema. ok, Pero hay entonces, cosas que sí son importantes que estén en el título y otras no, ¿ok? ok, Pero yo sí pienso que cuando hablas de pandemia y es importante ese hecho dentro de tu investigación, es preferible tocarlo desde el título. ok, entonces puedo leer el título ya que lo corregí, a ver si me dice si está correcto o me Okay. falta algo. Ok, la ansiedad y su influencia en las emociones de las mujeres que trabajan en Ciudad de Panamá, Panamá, entre marzo de 2020 y mayo de 2021. Ok, la pandemia todavía no ha terminado, pero como pues Bueno, entonces vamos es a poner futuro, allí, no le vamos a poner entre marzo y abril, sino que vas a poner en época de pandemia. en época de pandemia, como lo tenía. Sí, Ok, y no le vas a poner en marzo, abril, no, eso lo vas a poner en la delimitación temporal. ok, correcto. ¿Ya? Entonces Ajá. todavía me sigue pareciendo muy grande eso de en mujeres. ¿Ok? Adentro vas a tener que también, cuando Sí, vayas ya a luego, definir la población, allí más adelante vas a tener que definir exactamente qué es sitio, si es un espacio en un lugar, o si es un corregimiento, o si es, no sé, pero vas a tener que definir porque está muy grande eso de en mujeres. ¿Ok? sí, luego había puesto ya en lo que era el problema y el objetivo general, había identificado un rango de edad. También le había hablado, no sé si recuerda, que yo vivo en Chepo, entonces que mi estudio va a ser con mujeres que viven aquí en Chepo, en el corregimiento de Chepo. Bueno, eso también lo Entonces, tienes que poner en la delimitación. ok, correcto. Y ¿Ok? entonces los objetivos general ya lo tenía, ya usted me lo había probado, simplemente eran los objetivos específicos que quería saber si estaban correctos. El Ajá. primero es determinar el nivel de ansiedad, que para eso tenemos pruebas establecidas para determinar los niveles de ansiedad. Entonces ese es el primero, ¿no? Determinar el nivel de ansiedad y su influencia en las emociones y todo lo que sigue. Eh, Identificar las causas de su nivel de sus niveles de ansiedad. Entonces, luego de que tengo el nivel, el identificar las causas, no sé si se podría utilizar una encuesta, un cuestionario para eso. Sí, mira. Primero tienes que decir, identificar los niveles de ansiedad, ¿no? Ajá. En mujeres, entonces pone de la edad comprendida tal a tal, en Chepo tal, Ciudad de Panamá, Panamá,
¿Ok? Sí, No tienes que obvié poner eso para ahí. no, obvié eso para no decir lo mismo una y otra vez, sino que, pero ya No, es estoy que en los sobreentendido. objetivos específicos hay que decirlo siempre, todo No, o sea, completo. lo obvié aquí, aquí, para no Ah, alargarme ya, tanto. ya. Bueno, en la segundo objetivo, ahí tienes que definir, ¿ok? O, Ajá. me dijiste determinar, ¿no? ¿Cuál? Léeme el segundo objetivo. El segundo es identificar las causas de ese Ok, nivel de ansiedad que entonces, marcó anteriormente. vamos a identificar las causas de la ansiedad. No me vas a poner Ajá. del nivel de ansiedad, sino de Ok, la ansiedad. identificar las causas de la ansiedad. Ok, eso lo tienes que hacer con un cuestionario, obviamente. Puedes también identificar las consecuencias que esa persona tiene en relación a la ansiedad. ¿Ok? Ok. Y el tercero era analizar el efecto de la ansiedad en las emociones. O sea, cómo ese nivel de ansiedad pudo... El efecto de la ansiedad en las emociones, entonces quítame eso de las ajá. consecuencias, porque es casi igual. ¿Cómo así? Es decir, que me quites lo que yo te había dicho de poner como objetivo las consecuencias, pon solo las causas. Es que no puse consecuencias en Ah, ningún ok. lado. Ah, ok. Las causas y luego determinar el efecto. Ajá. De esa ansiedad sobre las emociones. Ok. Esos son los tres que tengo. ¿Están correctos? Sí, pero tienes en tu título relacionas, ¿verdad? Sí. Léeme el título de nuevo. La ansiedad y su influencia en las emociones. Entonces tienes que hacer un objetivo de relación, que sería el objetivo ese que me estás leyendo, el 3, determinar A- la relación. Analizar el efecto de la ansiedad en las emociones. Entonces, analizar la influencia, Ajá. analizar la, la influencia o la relación, ¿ok? De la La ansiedad relación, ok, de la ansiedad en las en las emociones. emociones. Ajá. Ok, listo. Y ya la justificación, sí, ya entendí bien cómo era. Aún no la tengo, pero ya entendí, comprendí cómo se hace y luego la delimitación. Perfecto. Ok, Ok. gracias. Voy yo, profe. Ajá, sí. Ok. Mi grupo, estoy haciendo el anteproyecto con mi compañera Heisa. Habíamos quedado en los objetivos generales. No sé si quiere que le recuerde el título. Sí. La autoestima y su relación en el comportamiento de mujeres con ausencia de figura paterna en clínicas privadas de Panamá. Entonces, como objetivo general, habíamos puesto analizar el autoestima y su relación con el comportamiento de mujeres con ausencia de figura paterna. Y como objetivos específicos, pusimos 1, identificar los tipos de autoestima en mujeres con ausencia de figura paterna. Cualquier cosa me puede corregir, profe. Sí, te estoy escuchando. La 2, describir la incidencia de depresión y ansiedad en mujeres con ausencia de figura paterna en las clínicas privadas de la ciudad de Panamá. Y 3, identificar la relación entre los tipos de autoestima con la depresión y ansiedad en las mujeres con ausencia de figura paterna. Ok. Léeme de nuevo el título. El título es La autoestima y su relación en el comportamiento de mujeres con ausencia de figura paterna en clínicas privadas de Panamá. Ok. Revisa que tienes allí dos variables. Una que es la autoestima, ¿verdad? Sí. Y la otra es el comportamiento. Uh-huh. ¿Ok? Y luego, en los objetivos específicos, entonces me hablas de ansiedad Sí. y me Sí. hablas de depresión. Entonces, no sé si esa ansiedad y esa depresión es parte del comportamiento. Y Sí. si se puede dividir el comportamiento en ansiedad y depresión. Pero entonces allí no puedes, en los objetivos específicos, tomar cosas que no estén dentro ya de tu objetivo general. Puedes retomarlos como indicadores, pero tus
dimensiones tienen que versar sobre tus objetivos específicos. Entonces, si tú me metes dos palabras nuevas, que para mí son como si fueran dos objetivos, dos objetos de estudio nuevos, porque una cosa es la ansiedad y otra cosa es la depresión, y son grandes, entonces ya me estás metiendo otras cosas más que no están muy claras allí. Entonces, recuerden que necesito que sus objetivos específicos versen sobre sus dos objetos de estudio. Tú me puedes poner sobre los tipos de comportamiento y luego tú puedes decir que los tipos de comportamiento son ansioso, depresivo, alegre, no sé, X. Pero no lo puedes poner específicamente así en los objetivos específicos, porque entonces parecieran más otros objetos de estudio. ¿Ya? Sí. Pero entonces, en este caso, en vez de en el título, en vez del comportamiento, podría poner ansiedad y depresión o... Puedes ponerlo, pero tienes tres objetos de estudio. Es decir, ya no tendrías dos, tienes tres, porque la ansiedad es una cosa y la depresión es otra. Entonces, la ansiedad y la depresión, ¿qué son? ¿Qué gran cosa determina la ansiedad y la depresión? Es decir, debes buscar cuál es tu variable que incluye ansiedad y depresión. ¿Es comportamiento? ¿Puede ser comportamiento? No sé. Ustedes son los psicólogos. es que el comportamiento no es un... Depresión y ansiedad son patologías. Hay que abarcar, exacto, hay que abarcar un poco más el tema del comportamiento, pues. O especificarlo. O no es comportamiento, sino es otra cosa, pero no Sí, sé ok. en qué categoría podemos meter a la ansiedad y a la depresión para luego ponerlo como indicadores. Es decir, cómo medir ansiedad y depresión, pero ¿qué es lo grande que podemos medir allí? ¿Es comportamiento? No sé realmente. O es que una patología, como dices tú, o es un problema, o no sé. Entonces, no pueden realmente utilizar otras palabras que no estén dentro de sus dos grandes objetos de estudio. Hasta en este momento no, que están haciendo los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos lo que van a sacar de allí son las dimensiones. Y las dimensiones tienen que estar sobre sus variables. Si tú hablas de comportamientos, tienen que ser tipos de comportamiento. Ya. ¿Ya? No puedes incluir depresión y ansiedad. Okay. Pero, profe, ¿no considera que el comportamiento es algo muy... no conciso? Exacto, como muy grande, ¿no? Sí, muy general. Eso, muy general. Entonces tú me puedes decir sobre una de las dos, por ejemplo, cómo influye la autoestima en la depresión o cómo influye en la ansiedad. Entonces, no sé si habrán suficientes elementos como para estudiar la depresión o la ansiedad, los tipos de depresión, los tipos de ansiedad.